Un saludo muy especial para todos ustedes. Muchas gracias por estar conectados. Gracias a Colsubsidio por la invitación. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Soy fundador de la empresa Club de Liderazgo. Somos una empresa de impacto humano y hoy queremos multiplicar buenas prácticas para la vida con ustedes. Sobre todo que estamos en la primera versión de la semana de la experiencia del servicio del paciente y su familia. Vamos a hablar de la vida. Vamos a tratar de hacer una sesión muy tranquila, muy cercana. Además que tenemos un reto muy importante y es que ustedes estén conectados desde donde están, desde su celular, desde su computador y tener la atención quizás de pronto no va a ser tan fácil. Por eso vamos a contar historias, por eso vamos a hablar de herramientas que pueden servirles en el día a día. Espero que lo disfruten, espero que lo apliquen y cuando digo que lo apliquen es uno de los mayores retos también que tenemos, porque dicen científicamente que las personas cuando están en una capacitación, cuando están en una conferencia, solo aplican aproximadamente el 22% de las cosas que aprenden. Entonces la invitación, el día de hoy, en la noche, si me estás viendo, desde donde me estés viendo, es que apliques lo que vamos a ver el día de hoy. No voy a hablar mucho de mis pergaminos profesionales, ni de mi experiencia como líder, como emprendedor, como directivo en algunas empresas de las empresas más importantes del país. Voy a hablar desde la parte humana, que es lo que nos compete. Cómo la automotivación y el propósito de vida nos puede llevar realmente a generar el cambio. Para eso, si estuviéramos en contacto físico, les propondría 4 puntos muy básicos, pero quiero proponérselos ahí, desde donde están conectados. Porque sé que la mayoría, y por favor, ojalá todos, estén supremamente concentrados en lo que vamos a hablar el día de hoy. Les propongo los siguientes 4 puntos. El primero, van a coger su celular, no tengo mi celular acá, van a coger su celular desde sus casas, desde donde estén, y lo van a dejar al lado. Van a estar concentrados acá con lo que estamos hablando, con lo que estamos diciendo. Segundo, quiero que se conecten con todo lo que tienen, con su alma, con su espíritu, con su corazón. Que cada palabra que yo esté transmitiendo en este momento, ustedes traten de recibirla de la mejor manera. Por supuesto, empezando a aplicar y empezando a pensar en lo que realmente les da significado a su día a día. Tercero, de participación en todo momento lo hacemos mucho cuando estamos en sesiones presenciales. Por la pandemia y por todo lo que estamos viviendo, pues la participación me gustaría que ustedes las hicieran con ustedes mismos. Reflexionaran, pensaran, empezaran a notar y sobre todo empezaran a indagar con ustedes mismos cómo poder empezar a generar un proceso de automotivación, de propósito y cómo eso nos podría llevar a un servicio, a un autoliderazgo y sobre todo a generar cambios. Y el número 4, que para mí es supremamente importante, vamos a tratar de llevar una ruta para que ustedes me conozcan, ustedes conozcan una propuesta de vida, una esencia y una filosofía de cambio. Si estamos de acuerdo hasta ahí, espero que estén de acuerdo, estoy imaginándome sus caras haciendo así, vamos a tener una hoja de ruta simple, poderosa y sobre todo muy cercana para ustedes. Vamos a tener primero un calentamiento de motores emocionales. Hoy vamos a hablar desde la emoción, desde la parte humana. De hecho, quiero confesarles que cuando yo llegué con vestido, llegué con mi camisa supremamente arreglada, pero una de las personas que nos está colaborando con este video dijo, debería verse un poco más auténtico, un poco más cercano, como remangarse la camisa, por ejemplo, para verse más guerrero, más humano, más cercano. Y yo estuve de acuerdo con él, porque acá estamos hablando de humano a humano, de persona con sueños a persona con sueños. Quizás ustedes ahí con muchos miedos, con debilidades, con preocupaciones, como también lo he tenido yo antes de subirme a este escenario. Les voy a contar algo de mi vida que quizás tenga relación con algo que ustedes estén viviendo. Tengo por proponerles una hoja de ruta en estos minutos donde voy a estar hablando. Vamos a tener primero un calentamiento de motores emocionales. Vamos a conectarnos con lo humano, con lo sencillo y con lo que nos pasa
diariamente. Y eso lo vamos a hacer a través de una historia personal, una historia corta, pero de la vida real, que me pasó este año. 2, vamos a hablar de motivación en general. Y este tema de motivación en general lo aprendí hace poco, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a un presidente de uno de los principales bancos del país. Y tercero, vamos a hablar de técnicas sencillas que nos van a permitir generar autoliderazgo, generar empatía, generar servicio fidedigno, auténtico y sobre todo la esencia y el poder para multiplicar buenas prácticas. Cuando estaba generando esta conferencia, esta charla, llegué a esta frase que me encanta: la vida es un milagro, la vida es un milagro por donde lo veamos. Y de fondo hay unas gafas. Ustedes dirán, ¿por qué las gafas? Hace 5 meses aproximadamente fui al oftalmólogo, el optómetra, el médico, todos los especialistas de los ojos. Me hicieron muchísimos exámenes y al final de los exámenes me descubrieron un glaucoma. En su momento yo no sabía que era un glaucoma. De hecho, cuando empecé en Google a investigar qué era un glaucoma, veía que le daba a personas de 60, 70 años, etc. El médico me dijo que era la segunda causa o la segunda probabilidad para uno quedar ciego con el transcurso de los años. Fue un golpe muy bajo para mí, fue un golpe muy duro. De hecho, me recetaron unas gotas que tengo que aplicarme todas las noches. De pronto, si alguien tiene este tipo de enfermedad, de reto, no lo llamemos enfermedad, sino este tipo de reto, puede entenderme. En ese momento tenía dos opciones, hablando de resiliencia. La primera, devastarme, dejarme llevar por la depresión, creer que no había esperanza, creer que todo se había perdido y creer que el día de mañana iba a perder la vista. O la segunda opción, empezar a tener agradecimiento porque cada día que me levantaba aún estaba viendo, y estaba viendo perfectamente, y estaba disfrutando de mi familia, de la comida, de mi trabajo, de la lluvia, de absolutamente todo. Podía ver todavía a los ojos a mi mamá, a mi padre. Y ustedes dirán, bueno, está sonando un poco trágico este invitado que trajo Colsubsidio, pero no, las cosas de la vida son tan perfectas que se dio la oportunidad para que hoy estuviéramos hablando de resiliencia, propósito de vida, empatía, autoliderazgo y todos estos tipos de temas que nos permiten generar ese propósito y ese sueño. Seguramente por cosas de Dios, por cosas del universo, por lo que usted crea. A mí se me dio la oportunidad, ojo con lo que estoy diciendo, de este año tener glaucoma. Después de un tiempo, más o menos un mes después, llegó el coronavirus a mi casa. Llegó el coronavirus a mis papás y me llegó el coronavirus a mí. Nos dio muy duro, nos dio muy fuerte. Y cuando digo que la vida es un milagro, pues al ver toda la sintomatología que tenía con el coronavirus, que estuve muy mal 2 semanas, que mi padre estuvo a punto de fallecer, en este reto que hemos tenido en la pandemia este año, cada vez me acercaba más a la palabra, la vida es un milagro. Logramos resistir el coronavirus y logramos salir adelante. Entonces ya teníamos el coronavirus y un glaucoma encima, pero seguíamos adelante, seguíamos creyendo. Por supuesto con noches muy difíciles, noches de duda, noches de tristeza, noches de depresión, noches muy complejas. Y 2 semanas después, 2 semanas exactas después de haber superado el coronavirus, estaba trabajando. De hecho, estaba preparando una conferencia como esta y me empezó un dolor en la columna, un dolor muy fuerte que nunca había tenido. Después ese dolor con los días pasó a la cadera, después a los tobillos y después a los hombros. En ese momento yo estaba en mi cuarto y dije, ¿ahora qué? Como seguramente muchos de ustedes se han preguntado, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que pasa? La vida se ensañó conmigo. En ese momento empecé con todos los especialistas, todo el proceso, exámenes, resonancias magnéticas, gamografías, exámenes de sangre y no encontraban qué era lo que tenía. Inclusive el médico me dijo, cuando yo llegué a uno de los consultorios, me dijo, necesitamos descartar un cáncer de hueso, necesitamos descartar una fibromialgia, necesitamos descartar un lupus. En ese momento
No me lo van a creer, pero yo ya me reía un poco, porque yo decía, este es el año del entrenamiento. La vida a veces nos da esos años de entrenamiento, esos años donde realmente tenemos que aplicar la resiliencia. Porque hablar de resiliencia en los momentos buenos es muy fácil, pero hablar de resiliencia en los momentos malos, cuando nos proponemos realmente salir adelante, es cuando genera sentido y cuando genera poder. Terminé todos los exámenes para terminar y para ir acotando la historia. No me encontraron absolutamente nada y solamente faltaba un examen, que voy a parafrasearlo porque es un término médico, y es un examen que se llama HLB27. Y ese examen determina si tú tienes un problema en tu sistema autoinmune, si tú tienes una enfermedad autoinmune. ¿Y qué creen ustedes? Ahí los que están conectados. El examen salió positivo. Tengo una enfermedad autoinmune. Me la diagnosticaron ya hace una semana y cuando me enteré de esta conferencia, simplemente dije, no me la puedo perder. No puedo dejar de estar conectado, con las personas de Colsubsidio, con las personas que están acá creyendo que todo futuro puede ser mejor. No quiero hablar mucho desde la parte filosófica y la parte motivacional porque sí. Seguramente hay circunstancias más duras, circunstancias más difíciles, pero llegué nuevamente a la conclusión en el momento que me dijeron que tenía una enfermedad autoinmune. Una, deprimirme, aburrirme, inclusive, como lo he hablado con personas que les hacen este tipo de diagnósticos, pensar en el suicidio. O la segunda, coger toda la fuerza que me quedaba, todos los sueños que aún tengo y seguir adelante, seguir soñando y seguir creyendo. Este abrebocas, este calentamiento emocional, lo he llamado así, calentamiento de motores. La vida se trata de eso, de calentamiento de motores todo el tiempo. Lo que menos quiero, como lo hablaba la otra vez con un gran amigo, es producir tristeza, producir pesar, para nada. Porque hay gente con problemas realmente complejos. Hay gente realmente que la está pasando mal. Hay gente que realmente ha tenido sufrimiento este año, ha perdido a su familia. No tiene un trabajo, no tiene oportunidades, no tienen esa oportunidad que ustedes están teniendo conectados ahí, recibiendo un mensaje de energía, positivismo, pero sobre todo de esperanza. Como les estaba diciendo, no quiero sonar a motivador un poco barato. Por eso quise empezar desde mi esencia, desde mi historia propia, y sé cómo en algunas medidas se puede percibir el sufrimiento. Seguimos en tratamiento y eso ya es otra historia. En la segunda versión esperamos estar otra vez invitados para contarles que hemos estado ya venciendo la enfermedad y todos los problemas de este año. ¿Eso a qué me llevó? A un tema que hablamos mucho en Club de Liderazgo y es el autoliderazgo y la motivación. Pero cómo ese autoliderazgo y automotivación te llevan realmente a tener un propósito de liderazgo, un propósito de empatía, de servicio, de generar cambios en tu familia, cambios con tus amigos, cambios en tu empresa. He logrado entender desde mi empresa y lo que me ha pasado, que mientras haya vida, mientras estemos respirando, hay esperanza. Y también me preguntaba, si hay esperanza, si hay vida, ¿por qué no darlo todo? Porque a veces vivimos todos los días como si el mañana lo tuviéramos asegurado. Vivimos relajados, vivimos quejándonos, vivimos preocupándonos y perdemos la conexión de que no sabemos si al otro día estaremos vivos. Con eso no quiero sonar fatalista ni amarillista ni mucho menos, pero acá quiero enlazar otro punto importantísimo y es entender que mientras haya vida, mientras que estemos respirando, hay esperanza. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos mantener un tema de automotivación, un tema de autoliderazgo para servir, para generar empatía? ¿Cómo logramos eso? Seguramente a muchos no les interesará el tema del servicio, el tema de la empatía o de compartir sus talentos o habilidades. Pero ¿para qué estar en un mundo con tantas habilidades, con tanto por dar, por tanto por compartir,
si realmente no lo hacemos, si somos seres individualistas. Algo que nos está matando más que la pandemia es ser individualistas, no pensar en el que tenemos al lado. Y eso nos lleva a una frase que me encuentro siempre y se ha vuelto como una bandera para mí. Y quiero dejárselas antes de que empecemos a entrar en la columna vertebral de esta enseñanza, de este pequeño testimonial, por decirlo de alguna manera. No eres lo que logras. Ojo con eso. No eres lo que logras, eres lo que superas. Los logros, sin desmeritarlos, están para hacerse realidad. Están ahí hechos, inclusive sin muchos esfuerzos. Pero cuando logramos superar retos, cuando logramos aprender, cuando logramos entrenarnos realmente, es cuando vale la pena. Con esto tampoco quiero decir que todo en la vida tiene que ser sufrido, y es que hay que tener una enfermedad autoinmune o es que hay que tener glaucoma. No estoy diciendo eso, porque no son los únicos retos, pero sí hay que tener la gallardía, uno, para buscar cómo superar el reto, dos, qué aprendimos de ese reto, y tres, cómo voy a ser testimonio y líder de otras personas para que también lo logren. Quiero hacerles una segunda invitación, como lo hice al principio. Empiecen a preguntarse, ¿a cuántas personas están ayudando? ¿A cuántas personas le están enseñando? ¿A cuántas personas están motivando? ¿Cuántas personas necesitan en este momento de ustedes? Eso es servicio, eso es empatía, eso es liderazgo, la multiplicación de buenas prácticas. Cuando yo estuve en esos momentos tan complicados me preguntaban siempre eso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y quiero preguntarles acá a todos los que están conectados, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Felices? ¿Aburridos? ¿Tristes? ¿Preocupados? Yo estoy en este momento feliz, estoy alegre, estoy emocionado, estoy excitado por estar acá con ustedes, porque sé que muchas personas van a estar viendo esta conferencia y qué maravilloso es poder compartir con ustedes. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes cómo están? Y si la respuesta es que están bien, ¿a cuántas personas están ayudando a levantar? ¿A cuántas personas están animando? Decía un gran filósofo de la antigüedad que una de las mejores maneras de automotivarse, recuerden que estamos hablando de automotivación, es motivando a otro, es enseñándole a otro. Porque muchas veces cuando comparamos el problema que nosotros tenemos con los problemas de otras personas, empezamos a ver un poco más pequeño nuestro problema. Espero que hasta este momento estén muy bien. Vayamos con ese calentamiento de motores a punto. Estemos conectados. Estemos compartiendo con la persona de al lado. Estemos reflexionando. Pero más que reflexionando, entendiendo que la vida es maravillosa. Entendiendo que la vida es una oportunidad. Entendiendo que la vida es un milagro. Y que no solamente tenemos que exigir o esperar de la vida, sino que la vida nos ha dado tantas cosas buenas que también deberíamos darle a la vida, darle a la gente. Este momento que estoy viviendo acá con ustedes, lo hablaba con uno de mis socios, no me lo quería perder por nada del mundo, porque es la oportunidad de hablar con la gente, de compartir otro tipo de mensajes, hablar de la resiliencia. Algunos expertos en LinkedIn han dicho que la resiliencia en los últimos años se ha convertido en uno de los términos, discúlpenme la expresión, más sobreusados a nivel mundial. Todo el mundo se cree experto en resiliencia. De hecho, yo no soy ningún experto en resiliencia. Yo simplemente soy un emprendedor que tuvo circunstancias y que las está superando. Y que dentro de esas circunstancias aprendí cómo se pueden aplicar técnicas para ser más resiliente. Y aplicar técnicas para ser más resiliente no por mi autosatisfacción, sino también por el poder de servir, el poder de dar. Siempre hay una persona que espera de nosotros. Y cuando tengo reuniones con mi equipo de trabajo, siempre que tengo reuniones con mis equipos de trabajo, si ustedes lo quieren aplicar, es una buena técnica para empezar, y es con una buena noticia. Algo que pasa mucho con los colombianos, dentro de nuestra idiosincrasia, es quejarnos por todo, quejarnos por la política, por el clima, por el trabajo,
si es lunes, si es viernes, si toca madrugar, si estamos en home office, por todo nos quejamos. De la EPS, de la prepagada, de todo. Somos una cultura quejambrosa. Qué bueno empezar las reuniones con una buena noticia. Empezar el día con una buena noticia. Y no solamente con los equipos de trabajo, con sus familias, con sus amigos. Oiga, qué buena noticia me trae el día de hoy. Qué buena noticia podemos compartir. Y eso me llevó a una conclusión poderosa. A una conclusión poderosa que no, por supuesto, no es mía, sino es uno de los grandes pensadores, de Víctor Coopers, español. Víctor Coopers decía en una de sus conferencias tipo TED, haga una lista, si quiere todos los viernes, finalizando una semana, haga una lista. Acá ponga cosas buenas y acá ponga cosas no tan buenas. Y siempre que usted esté viviendo, se va a dar cuenta que son más las cosas buenas. Son más las cosas buenas. Y las cosas malas no son malas, ni tampoco problemas, sino para que tomen nota ahí. Son situaciones por resolver. Simplemente situaciones por resolver. Cuando le damos la connotación de problema o de situación crítica, lo vemos muy grande, lo vemos inalcanzable, sin solución. Pero simplemente cuando lo calificamos como situación por resolver, cambia la perspectiva, cambia la connotación. Y si eso lo apalancamos con la lista de cosas buenas que tenemos en la vida, va a empezar a generar realmente un cambio en la actitud. Víctor Coopers habla mucho de la actitud. ¿Cómo deberíamos afrontar realmente los momentos de la vida? Las frustraciones, los problemas. La vida no es fácil, la vida no es color de rosa, pero todo depende de la perspectiva que nosotros le demos. Se me viene en este momento un porcentaje, un indicador que hablan muchísimas empresas y muchos expertos en salud organizacional. Y dice que, bueno, este indicador se divide en dos partes. Uno, que el 90% de las personas a nivel mundial no está haciendo en este momento lo que le gusta, no está haciendo lo que le apasiona. Y el número dos es que el 75% de esas personas odian los días lunes, ir a trabajar. En estos momentos de reflexión, cuando me pasó todo lo que les conté, pues tuve muchos momentos donde literal estaba mirando para el techo y estaba filosofando, reflexionando y pensando en otras cosas porque no me podía ni mover. Y decía, ¿por qué el 75% de esas personas odian los lunes y no quieren madrugar? Y llegué a un tema antagónico a lo que les estaba explicando, y es el desagradecimiento de la vida. Nos olvidamos de los buenos detalles que nos da la vida. Y eso me lleva también a otro pensamiento muy rápido, y es lo que piensan la mayoría de personas que están a punto de morir, en una clínica, en un hospital, en una cama, por las cuales ya no se da nada, ya el diagnóstico es muy reservado. Estas personas, la mayoría coinciden en que debieron ser más agradecidos cuando tuvieron vida. Disfrutar un perro caliente, disfrutar una película con la pareja, salir al parque con los hijos. No todo en la vida es trabajo, eso también tiene su cuenta de cobro. El estrés, el manejo el manejo indebido de las emociones. Damos por sentado que la vida nos debe. Y por todo este rompecabezas que les estoy armando hasta este momento, llego y aterrizo a una oportunidad que me dio la vida. Si ustedes recuerdan, al principio de la conferencia les dije que tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de uno de los principales bancos del país. Puedo decir el banco, Banco Popular. Nombre del presidente, Carlos Eduardo Upegui. Un gran líder, un ser inspirador, no por sus títulos, no por su experiencia, que por supuesto es maravillosa. Ha sido presidente de Banco Popular, presidente de Caja Social, vicepresidente de Mercadeo en Banco Bogotá, todos los pergaminos profesionales que ustedes se puedan imaginar. Pero a mí lo que me conmovió de la historia de él, y por eso lo quise entrevistar, en un momento muy difícil que tuve, es porque cuando él llevaba 2 años como presidente de Banco Popular, le descubren un cáncer.
A él sí le descubrieron el cáncer. Y estuvo un año luchando con un cáncer que lo quería matar, lo quería acabar. Pero él tuvo un encuentro con la vida, con su familia, con los doctores, con Dios, con lo que ustedes crean, donde entendió que había tenido un año de entrenamiento. Él no se alejó del banco, él le hablaba al banco como yo les estoy hablando a ustedes, a través de las cámaras, a través virtual, entendiendo que tenía un propósito, entendiendo que a pesar de las quimioterapias, a pesar de los problemas, de las dolencias, de lo mal que la estaba pasando, todavía podía dar de él. Y cuando estábamos en esa entrevista, él me compartió siete técnicas, 7 herramientas, 7 consejos, sencillos, muy fáciles de escuchar, muy fáciles de replicar, pero no tan fáciles de construir, no tan fáciles de convertir en un hábito. Cuando hablaba con él sobre lo que vivió ese año de enfermedad, entendí que estas 7 herramientas podrían servir para cualquier persona. Pero quiero que tengan algo muy claro. Él no las empezó a aplicar por su ego, ni por su satisfacción propia, sino porque él tenía el claro propósito de volver más fuerte para ayudar a otros, para servirle a otros, para liderar el cambio. Sería muy desagradecido de nuestra parte si lográramos superar una prueba de estas y no le diéramos la mano a la persona que lo necesita en algún momento. Entonces acá les voy a compartir, como lo estábamos hablando al principio de esta charla, de esta conferencia, 7 elementos para ser más resiliente, para tener propósito, para aumentar nuestra empatía, pero sobre todo, tener automotivación. Quiero hacer un paréntesis ahí, para todas las personas que están conectadas. La motivación no viene de otra persona. Si ustedes están esperando que otra persona los motive, perdónenme que se los diga así, por favor, pero van a perder el tiempo. La motivación viene desde acá, desde el ser, viene desde adentro, desde un propósito claro. Por ejemplo, como el primer punto. Cuando yo hablaba con Carlos Upegui, me decía, debe tener una vida con propósito. Y tener una vida con propósito es diferente a tener una vida con sueños. Porque los sueños muchas veces se planean pero no se ejecutan. Están ahí. Yo sueño este carro, yo sueño este apartamento, yo sueño cambiar de trabajo. Pero no se logra. Porque no ejecutamos. Porque es que el propósito, a diferencia de los sueños, el propósito te hace levantar. El propósito te genera pasión. El propósito te hace diseñar victorias tempranas todos los días. Yo le pregunto mucho a las personas, y se los pregunto a ustedes, ¿saben cuál es el propósito de su vida? ¿Saben a qué vinieron a este mundo? No se preocupen, si no tienen la respuesta, no es tarde para que empiecen a preguntarse cuál es el propósito de su vida, a qué vinieron a este mundo. Vivimos en promedio 75, 85 años. La tendencia es a que vivamos más. ¿Por qué no aprovecharlos para tener una vida con propósito? Hay veces que decimos Steve Jobs, Bill Gates, los grandes líderes mundiales. ¿Por qué no nosotros ser esos? Que generemos el cambio. ¿Por qué no? Ellos tienen las mismas 2 piernas, los mismos 2 brazos. Simplemente han tenido un propósito trascendente y ganador. Dentro de esa charla con Carlos Upegui, que se dio más a nivel de conversatorio, nos tomamos un café, todo muy tranquilo, muy relajado, íbamos andando sobre estas 7 técnicas. Llegamos a la número 2. En los momentos de crisis, en los momentos de incertidumbre, de crisis, lo mejor que podemos hacer es rodearnos de gente que nos ama, gente que da la vida por nosotros, esos verdaderos amigos que están ahí para levantarnos, rodearnos realmente de familiares que quieren lo mejor para nosotros, que nos botan, como se dice, la buena vibra, la buena energía. A veces cometemos el error de rodearnos de gente que no valora realmente lo que somos, y eso no tiene nada de malo. Todos cometemos ese error, no hay ningún problema, pero qué bueno rodearnos de esa gente que nos ama y que está ahí para apoyarnos. Planeación con ejecución. Es el número 3. El número 3 de estas
herramientas de estos consejos. Planear es muy bueno. De hecho, a nivel organizacional, a nivel empresarial, se dice que la planeación es la columna vertebral de la estrategia. Pero esa planeación sin ejecución pierde todo sentido. Se convierte en un sueño, como lo hablamos en el primer tip. Hay que planear, pero también ejecutar. Ponerse tiempos, ponerse realmente una hoja de ruta que nos lleve a cumplir ese propósito, como lo planteamos en el punto número 1. ¿Qué planes has dejado de cumplir este año? Por supuesto, tenemos que hacer un paréntesis muy grande, y es con el coronavirus, la pandemia, cuánta gente perdió su empresa, cuánta gente dejó de cumplir sus sueños. Muchos amigos dejaron de casarse, tenían todo ya planeado y no lo pudieron hacer. Pero, ojo con esto, pero estoy seguro que hay muchos planes que no se ejecutan es porque no los llevamos a cabo, porque no trabajamos en esos planes. Recuerden, planeación sin ejecución se convierte en un simple sueño. Número 4, y este es un punto muy interesante, pero a la vez álgido, a la vez ambiguo. No todos creemos en Dios, yo creo en Dios. Puede que los que nos estén mirando no crean en Dios, crean en el universo, en la naturaleza, en la vida, qué sé yo. Pero él decía, cuando tuve cáncer por un año, aprendí todos los días a agradecer, a dar gracias por ese cáncer, porque me estaba entrenando, me estaba enseñando, me estaba capacitando. Le empecé a dar gracias a Dios por los médicos, por mi familia, por la vida, por absolutamente todo. Ese agradecimiento fue el que me mantuvo vivo. ¿Y qué creen? Yo lo empecé a aplicar mientras que estaba en los momentos más complejos de mi diagnóstico. Agradecer. Qué complejo es agradecer cuando estamos en momentos malos. Es muy complejo. Agradecer cuando estamos muy bien es muy fácil. Pero agradecer cuando llega el problema, eso es lo que vale la pena. Y eso multiplica, porque hace que el mensaje genere realmente impacto en otras personas. ¿Ustedes con quién quieren estar? ¿Con esas personas que llegan con mala actitud, quejándose por todo? ¿O ustedes quieren ser los referentes con buena actitud que están agradeciendo por todo? A todo le ven lo bueno. No quiero decir con eso que tenemos que ser unos payasos con una sonrisa de oreja a oreja. No quiero decir eso. Pero ¿qué tal si a todo le vemos lo bueno? El lado bueno a todo. Carlos Upegui me decía, inclusive la muerte tiene un lado bueno. Tiene un lado bueno. Ya cada uno tendrá su respuesta sobre ese tema. 5, como les estaba diciendo, 5 para los que están anotando. 5, la vida no es fácil, la vida no es color de rosa. Eso lo sabemos todos. Y está permitido caerse, llorar, sufrir, realmente tener esa angustia. Pero levántese. Pero el compromiso suyo es levantarse. No se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí. Llorando 3 días, 4 días, una semana. No. Tiene que levantarse. Y levantarse con más fuerza. Decirlo es fácil. Hacerlo es otro tema. Pero por eso les estaba diciendo al principio de la conferencia que estos 7 tips, estos 7 puntos me parecieron tan poderosos por 2 razones. 1, porque leerlos es muy simple. Sonreír, agradecer, tener una vida con propósito. Decirlo suena muy fácil. Inclusive todo el mundo podría decir, sí, yo le doy gracias a Dios, sí, yo no me quejo, sí, yo me levanto con buena actitud, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué tan cierto es en la práctica? ¿Cómo lo aplicamos realmente? Esa, entre otras preguntas que les he hecho, es una pregunta poderosa que nos deberíamos hacer. ¿Qué tanto estamos aplicando esto? Con esto, permítanme por favor la expresión, no les estoy dando la fórmula de la Coca-Cola, tampoco les estoy dando la cura del SIDA, que ya va a salir. Tampoco les estoy diciendo que con esto van a montarle la competencia a Facebook. No. Pero si a conciencia empiezan a generar hábitos que empiecen a transformarse en estandartes para su vida a través de estos puntos, van a ver algo de cambio. Se los aseguro.
Se los dice alguien que lo está viviendo. La número 6, que es muy buena, porque también tenemos que hablar de las cosas buenas de los colombianos. Tenemos que hablar muy bien también y enfocarnos en las cosas buenas de los colombianos. Nosotros somos muy risueños, nos gusta reírnos, nos gusta gozar, nos gusta sonreír. De hecho, hemos tenido la calificación por muchos años de ser el segundo país más feliz del mundo, a pesar de todos los problemas que tenemos. Y nos reímos y celebramos y sacamos la tanqueta de bomberos cuando pasa algo con la Selección Colombia. Y eso es muy bueno. Hay que sonreír, hay que reírnos. Yo les estaba diciendo en uno de los puntos anteriores la importancia de sonreír. La sonrisa genera empatía, conexión emocional, te conecta con el espíritu. No sé si les ha pasado, de pronto ahí a algunos les ha pasado. Cuando alguien llega muy ofuscado o tienen un problema, con una simple sonrisa y una mano, logran doblegar a la persona. Lo que pasa es que tenemos en contra el ego, los prejuicios, el orgullo. Pero ¿qué tal si empezamos a sonreír más? A sonreír auténticamente. Sonriámosle a la vida. Y vamos con la última, con el último punto poderoso para ser más resilientes, para empezar a generar un propósito de vida, para empezar a generar empatía. Una pregunta para ustedes. Hay muchas preguntas que sé que las están anotando y seguramente se están contestando. ¿Saben qué es la empatía? ¿Saben qué es la empatía? Muy sencillo. Es ponerse en los zapatos de la otra persona. Es ponerse en los zapatos de la otra persona. Cuando usted se pone en los zapatos de la otra persona, la entiende, la escucha, la anima, la acompaña. ¿Cómo podemos generar este tipo de secuencias, este tipo de herramientas para el servicio? Servir simplemente es dar la mano. Servir simplemente es decir fidedignamente y auténticamente en qué puedo ayudarte. Tengo estas habilidades, ¿en qué te pueden servir? Tengo este producto, tengo este servicio, ¿cómo te puedo ayudar? Pero tenemos que ser empáticos. ¿Ustedes se imaginan un mundo donde el ser humano fuera más empático? ¿Más empático? No nos haríamos daño en muchísimas cosas. Y por eso, el número 7, que se convierte como en la sombrilla de gran parte de este mensaje, es la actitud positiva. La actitud positiva. Esa es una frase, o esa es una palabra también, que se usa mucho. Actitud positiva, actitud y motivación, actitud. Hay que tener actitud positiva. La actitud positiva no es llegar a tu apartamento como si fuera una fiesta con la algarabía todo el tiempo. Eso no es actitud positiva. Actitud positiva es que lo que tú pienses, que lo que tú digas, sea premeditadamente calculado para generar una buena experiencia en la otra persona. Eso es actitud positiva. Puede sonar enredado, puede sonar muy enredado, pero la actitud positiva es simplemente tener buena energía, no complicarse. Saber que la vida es tan vulnerable que por qué debería amargarme y no disfrutar momentos con las otras personas. Actitud positiva es ver los problemas pequeños. Y recuerden, no problemas, sino situaciones por resolver. Actitud positiva es que si está lloviendo durísimo, bueno, aprovecho y me arruncho con mi esposa. Si hace rato no lo hace. Actitud positiva es que si está haciendo sol, salga con el perro y su familia, disfrute el sol. Actitud positiva es que si solamente hay pan con chocolate para tomar, disfrútese ese pan y chocolate con una película, con una canción, lo que sea. La vida es demasiado corta como para no darlo todo y como para no tener actitud positiva. Espero que hasta ahí hayan anotado, hayan reflexionado, pero más que eso, como se los he venido diciendo, lo sientan. Por supuesto, hay algunos de estos puntos que ustedes dirán, me sirve, no me sirve, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y es totalmente respetable. Como también dirán, hay muchos más puntos para ser más resiliente que estos 7. De hecho, estos 7 están como básicos. Puede que sí. Pero los invito y los reto a que lo intenten, Y si ya lo están haciendo, inviten a otros.
inviten a otros. Muchas veces nos preguntamos, nos decimos, ¿cómo podemos cambiar el mundo? ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Es que los políticos, es que los dirigentes, es que nos roban, es que el cambio climático. ¿Cómo hacemos para cambiar el mundo? ¿Cómo cambiamos el mundo? Teniendo autoconciencia. Autoconciencia de que mis actitudes, de que mis pequeñas acciones empiezan a generar cambio en la persona inmediatamente cercana a mí. Suena sencillo. Vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer a través de una pequeña historia. Abrí con una historia, quiero cerrar con otra historia. Sé que les he hablado de todo un poco. Les he hablado de resiliencia, de automotivación, de liderazgo, de empatía, de servicio. Pero si ustedes se ponen a analizar lo que estamos hablando, simplemente es una filosofía de vida. Y es una filosofía de vida humana. Una filosofía de vida que han hablado grandes profetas, grandes eruditos, grandes filósofos, grandes psiquiatras, inclusive Jesús. No estoy acá inventándome absolutamente nada. Simplemente les estoy recordando cómo poder ser un poco más resilientes. Y quiero terminar con esta pequeña historia. Las historias me gustan mucho porque dejan muchos mensajes. Esta foto, bueno, no se ve muy bien, pero en la parte de atrás ustedes ven una persona tratando de escalar un alambre de púas. Esta foto es de uno de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Más de 6 millones de personas murieron tratando de escapar, tratando de ir a ver sus familias, tratando de sobrevivir de los nazis, de todas las invasiones que hubo. Hubo un psiquiatra que fue separado de su familia y duró 5 años en un campo de concentración, donde lo torturaron, donde lo obligaron a trabajos forzosos, donde lo violaron, donde le quemaron las manos, donde pasó de todo, bajó más de 50 kilos, una pesadilla realmente. Y él, dentro de toda esa experiencia, tenía 2 opciones. Esas 2 opciones que yo tanto les hablo, les voy a confesar, yo me las robé de ese psiquiatra, porque siempre vas a tener 2 opciones. Y él decía, la primera opción que yo tenía era suicidarme. Hubo más de 4 millones, más de 3 millones de personas en toda Europa, en la Segunda Guerra Mundial, que decidieron suicidarse. Entonces él tenía la primera opción, suicidarse, ante tal sufrimiento. No veía a su familia, la esperanza estaba totalmente terminada. O tenía la segunda opción, y fue a la que él se aferró día tras día. Creer que en algún momento iba a salir de ahí, iba a estudiar científicamente el cerebro de los nazis, iba a generar estudios científicos que ayudaran a las personas, combatieran el racismo, combatieran todo lo que pasó, y él se imaginaba siendo profesor a nivel mundial. Algunos lo trataron de loco, usted no va a poder salir de acá, usted no sé qué, y él hablaba solo y él estudiaba, etcétera, etcétera. La vida, como es maravillosa, ¿qué creen? Logró salir, se vio con su familia. Y en todas las entrevistas lo que él decía, lo que me mantuvo vivo fue seguir soñando, seguir creyendo que todo futuro puede ser mejor. Eso me permitió estar vivo. Si yo no hubiera seguido soñando, si yo no hubiera seguido creyendo y no hubiera seguido imaginándome un futuro mejor, ya me hubiera muerto. Ya el resto de la historia cuenta cómo él fue uno de los científicos más importantes a nivel mundial. Pueden buscarlo en YouTube, pueden buscarlo en Internet como el científico que sobrevivió en la Segunda Guerra Mundial. Espero que hayan quedado supremamente recargados, pero no con la efervescencia de una cerveza. ¿Cómo es la efervescencia de una cerveza? La sirven, se sube y dura la espuma y la efervescencia solo unos minutos y después se baja. La idea es que duremos más bien, o que ustedes duren como un buen whisky. Perdónenme la analogía. Y es que van pasando los años y ustedes se vuelven más fuertes, se vuelven más tranquilos, saben manejar sus emociones y empiezan a tener realmente un camino con propósito.
quiero confesarles que me encantaría conocerlos. En algún momento nos conoceremos, seguramente cuando todo el tema de la virtualidad pase. Quiero también confesarles que hacer este tipo de conferencias a nivel virtual es todo un reto, no se imaginan. Después les contaremos. Pero por el otro lado, me voy con la satisfacción de haber dejado un mensaje y que ustedes, de alguna manera, empiecen a aplicarlo. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ahí estamos para asesorarlos, para acompañarlos, para escucharlos y para que juntos multipliquemos buenas prácticas. Para los gomosos de las redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Estamos como @Club de Liderazgo Colombia. Este momento que hemos tenido con Colsubsidio es el primero de muchos que vamos a tener y que seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir transformando vidas y conectándonos con ustedes. Muchas gracias por su atención y espero que estén muy bien.